Hemos llegado a la novena sesión de las 10 que diseñé para compartir contigo mi propuesta. Bienvenido o bienvenida según corresponda. Te dije que en esta novena sesión voy a concentrar en lo que yo entiendo como nutrición. Por supuesto, nutrición de nuestro ser. Pero coherente con mi propuesta, voy a hablarte siempre sobre lo que es la nutrición integral, es decir, de cada una de las partes que componen nuestra naturaleza humana y a su vez de la totalidad. Son dos líneas, digamos, o vías que hay que tomar en cuenta siempre y siempre juntas. Permíteme ahora conversarte sobre algunas cosas previas que las considero importantes. Voy a referirme a estas cosas previas como principios, que también yo diferencio lo que es un principio de, por ejemplo, lo que es una ley o una norma. Un principio es aquello que está en la esencia de la naturaleza de todo y de cada uno. Por ejemplo, nosotros como seres humanos, a partir de nuestra individualidad, somos portadores de la vida. Somos un eslabón de esa cadena que tuvo seguramente un principio, pero que en armonía de su destino, de su finalidad, no tendría por qué terminar, sino más bien continuar como quien va escalando hacia el perfeccionamiento. Con esto no quiero negar el hecho de que hay el riesgo de que nosotros nos autodestruyamos, cosa que no sucede con ningún otro ser vivo. Solamente el ser humano tiene ahora esa capacidad también, como te mencioné en algún momento, de autodestruir nuestra raza. Por eso te hablé de la importancia del conocimiento, pero también acompañado, fundamentado en la sabiduría. Primer principio entonces de que seamos conscientes que nosotros, como individuos, somos un eslabón de la cadena de la vida. Si somos conscientes de este hecho, vamos a valorar nuestra vida, la vamos a cuidar, no solamente como responsables de nuestra vida individual, así como tal, sino trascendernos hacia lo que es nuestra responsabilidad de darle vigencia a toda la cadena de la vida, de la raza humana. Segundo principio. El segundo principio es que nosotros, como seres humanos, y al igual que el resto de la creación, somos creados por un ser divino, creados por amor y con amor. Esto es muy importante para que valoremos justamente la maravilla, por un lado, de lo que somos como seres humanos, pero también el inmenso amor, la misericordia del Padre Creador. Por lo tanto, el tercer principio entonces estaría explicado en el sentido de que nosotros debemos ser conscientes que en su creación y por lo tanto en nosotros mismos está la palabra, la obra y el amor del Padre universal, de nuestro Padre Creador. Ese es el tercero. El cuarto también, fíjate,
es que nosotros, como seres humanos, de una manera particular, diferenciada en algunos aspectos importantes con los otros seres vivos, tenemos un proceso de vida, un proceso que está sustentado en capacidades, potencialidades, pero a la vez también sustentado en un contexto, en un entorno. Por lo tanto, aquí en nuestro planeta Tierra está todos los recursos, las herramientas, los instrumentos, todo que necesitamos para nuestro autodesarrollo integral, te reitero, con crecimiento y evolución. Otro principio finalmente que debemos tomar en cuenta de que esta experiencia de vida individual debemos trascender hacia los demás y entender que si nosotros somos una maravilla de la creación, con todas estas capacidades y potencialidades dadas como dones de Dios, los otros que los reconocemos como seres humanos también tienen lo mismo. No considerarnos seres privilegiados en términos individuales, por favor, no es así. Todos podemos realizarnos como seres humanos. Y allí también que yo te explicaba en algún momento, de que es un invento eso de los sabios. Los sabios no existen, lo que existe es la sabiduría. Con esto te quiero decir que no busques a los sabios, busca la sabiduría que está en ti y está fuera de ti. Esa es la importancia de mi mensaje. Por eso es que te dije que mis palabras no las tomes como tips para lograr con una cosa mágica algo de repente, ni tampoco consejos. No, hoy haz esto, pues si no haces esto te va a pasar esto. No, por favor. Porque eso sería de mi parte una irresponsabilidad. Yo veo lo que sucede en mí, mi conciencia en lo que está pasando en mí, y voy, como te dije también en algún momento, siendo responsable de mi propia vida. Y por lo tanto también consciente de su principio y su final en lo que corresponde a esta naturaleza física, que inclusive es capaz de ser grabada como lo está haciendo en un video. Esto que te estoy diciendo es un adelanto, porque hay otras cosas más que hay que diferenciar, sí, lo que son principios de lo que son leyes, de lo que son normas. Y te invito a que a través de tu conocimiento y tu sabiduría aprendas a distinguir lo que es un principio, lo que es una ley, lo que es una norma. Yo te he hablado de principios. Y quizás convendría a propósito agregar algo más. El principio como ser humano de compartir lo bueno, lo que ayuda justamente a que nosotros como raza humana nos vayamos superando cada vez más, pero esa superación expresada en convivir de una manera armónica, no solamente con los seres vivos, sino también con aquellas creaciones de Dios que no tienen vida, que tienen una dinámica, cierto, pero no tienen vida como la que nosotros la reconocemos como tal, pero que hay que respetar. Como por ejemplo el agua, el aire, las energías que hay en el resto de la naturaleza. Y si tenemos acceso a su manejo, hagámoslo de una manera responsable. No contaminando, no destruyendo, no impidiendo tampoco que quienes tienen derecho como uno mismo no lo accedan.
una reflexión quizás, pero estoy compartiendo contigo lo que yo entiendo como principios de nuestra naturaleza y como principios de la creación del Padre. Bien, entremos entonces ahora al terreno de la nutrición. En términos generales, ¿qué entiendo por nutrición? Nutrición es todo aquello que contribuye al autodesarrollo, es decir, con crecimiento, con evolución hacia el perfeccionamiento. Pero siempre entonces con la armonía de lo que tenemos y tienen los demás. Porque no podemos hablar de un autodesarrollo con crecimiento y perfeccionamiento, destruyendo, te insisto, discúlpame que insista, destruyéndote tú mismo, negándote tú mismo y, peor aún, siendo cómplice con tu silencio o activamente en la destrucción de nuestro planeta, por decirlo. Eso entonces entiendo como nutrición, en términos generales, todo aquello que contribuye entonces al mejoramiento, al sostenimiento y mejoramiento de lo que es nuestra naturaleza humana y por supuesto el resto de la naturaleza. Esto implica también de que la nutrición está, digamos, disponible de acuerdo a la naturaleza de cada ser. Por ejemplo, los herbívoros, los animalitos herbívoros, los que se alimentan de plantas, su naturaleza biológica, fisiológica, está diseñada para eso. Seres que, por ejemplo, se alimentan de otros seres vivos hechos de carne, los carnívoros, también su naturaleza está diseñada para metabolizar, para nutrirse de la carne. Igual podría ser con respecto a la respiración. Necesitamos oxígeno todos los seres vivos y otros gases como el CO2. Pero por ejemplo, los peces tienen su cuerpo, su naturaleza de pez diseñada para tomar el oxígeno del agua. Nosotros de la atmósfera, de lo que nos rodea y nos llega a través del aire. Las plantas tienen otro proceso que también lo hemos estudiado, lo conocemos, de convertir el CO2 en oxígeno y a través también de lo que es la energía solar, la fotosíntesis. Por eso te digo, coherentes entonces nosotros como seres humanos, tenemos que nutrirnos de las fuentes que están dispuestas de una manera natural para que también de una manera natural nosotros nos nutramos. Con respecto, por ejemplo, a la composición, digamos, de nuestro ser humano como una unidad, lo dijimos que tenemos componentes. Tenemos componentes, te reitero, a partir de la organización de células con vida propia, seres vivos, completos, inclusive con inteligencia propia. Y por lo tanto también estas células que integran nuestro organismo necesitan nutrirse. Y por lo tanto debemos tomar conciencia de esto, de que
En principio, por la conformación de nuestro ser biológico, debemos interesarnos, preocuparnos, conocer y hacer de una manera coherente el proceso de la alimentación celular. Las células entonces sanas van a trabajar en salud por la salud propia y también de la integridad, de la totalidad de nuestro ser, como naturaleza biológica. Por eso entonces es importante que conozcamos qué tipo de alimentos, por ejemplo, son los que requieren nuestras células para nutrirse y a través de su propia vida, reitero, dar vida a los órganos de nuestro ser. Y no cometer imprudencias que atenten contra la vida de las células, que tienen también el derecho a defenderse, y en ese proceso de defenderse es que se forman, por ejemplo, los tumores cancerígenos. Entonces, no entremos en contradicción con la vida natural de nuestras células, no atentemos, sino al contrario, como que si pudiéramos, lo haríamos, dialoguemos con ellas. Por otro lado, fíjate, nuestro cuerpo también tiene una naturaleza energética, un componente energético. Energías físicas inclusive, como es el caso de la energía eléctrica y la energía magnética, que lo producimos nosotros, pero a la vez también recepcionamos del exterior y lo utilizamos en nuestro beneficio, y hay un mecanismo de autodefensa que, por ejemplo, limita el ingreso de energías sobrecargadas, eléctricas y magnéticas. Hay mecanismos de autodefensa. Ojalá más adelante podría explicarte esto, pero es un hecho, es una realidad. Pero fíjate que nosotros también tenemos un componente psicológico, de la cual, aprovecho en repetirte, la mente es una parte. Tienes la memoria, tienes la parte emocional, tienes la parte de la sensibilidad. Todo eso también tiene entonces una forma de nutrirse, el componente psicológico. Y por lo tanto, de acuerdo a la definición que te estoy dando, estar atentos a aquello que puede ser captado por tu componente psicológico y lo asuma, lo acepte, porque sabe que es armónico y bueno, no solamente con la parte psicológica propia, sino con el resto de la que este componente forma parte. Y finalmente, de una manera muy, muy simple, nuestro espíritu también necesita nutrirse. Y esta nutrición está en nuestra propia naturaleza y en la naturaleza de los demás. Y por lo tanto, coherentes con esas necesidades, estar atentos a nutrir nuestro espíritu, no obstaculizar, no contaminar, no impedir esta nutrición, sino al contrario, fortalecer. Como sucede entonces, en conclusión, con la nutrición de nuestro cuerpo biológico, con aquello que le da salud armónica, coherentes con aquello que le da salud armónico a nuestro componente bioenergético, también coherentes con la nutrición de nuestro componente psicológico,
veamos también la importancia de la nutrición de nuestro espíritu. Nuestro espíritu, por ejemplo, se nutre de la bondad, del amor. La bondad sin amor no es bondad. El amor sin bondad no se manifiesta. Son dos cosas, mira, importantes. Todo lo que nosotros podamos hacer, si no lo hacemos con amor, no se va a manifestar como una cosa de bondad. Y aquí quiero aprovechar en explicarte, por ejemplo, compartiendo siempre como una propuesta, de que yo entendí cuando alguien decía que en la naturaleza hay fenómenos, cosas que encierran en sí la naturaleza de la bondad. Hay otros que encierran en sí la naturaleza de la pasión y otros que encierran en sí la naturaleza de la ignorancia. Por lo tanto, nosotros, con nuestro conocimiento, con sabiduría, debemos encontrar el lado de la bondad de las cosas, el lado de la pasión de las cosas, el lado de la ignorancia de las cosas. Distinguiendo esto, entonces, vas a saber utilizar siempre como un principio todo aquello que tiene como sustento para ti, en este caso, la bondad. Porque fíjate, puede ser, ya avanzando un poco más, que en cada fenómeno hay las tres naturalezas, la bondad, la pasión y la ignorancia, como una posibilidad. Quiero hacer un paréntesis para explicarte ahora qué cosa es lo que nos impulsa de una manera consciente o inconsciente hacia la necesidad de nutrirnos. Voy a reiterarte, lo que nos impulsa es la necesidad, o sea, que debemos adquirir aquello que nos falta. Pero esta necesidad tiene dos líneas que hay que tomarlas en cuenta como realidad. Una línea es el anhelo y otra línea es el deseo. Permíteme explicarte, y ojalá me deje entender, la diferencia entre anhelo y deseo. Ambas, te reitero, tienen como sustento la necesidad. Anhelo es aquello que como principio inherente a su naturaleza tiene el ser, en este caso vivo. Por ejemplo, nosotros necesitamos respirar. Anhelamos entonces respirar porque esa es nuestra naturaleza. Otro anhelo de la vida misma es que necesitamos nutrirnos con alimentos físicos provenientes de la naturaleza de las plantas y también de los animales. Otro anhelo es el anhelo de ingerir líquidos, en este caso agua, no cualquier líquido, líquido, agua me refiero, agua como tal. Y también, fíjate, tenemos la necesidad como anhelo de vivir en sociedad. Ese es un anhelo, fíjate, que como seres humanos somos seres gregarios, debemos vivir en comunidad, en colectivos. Esos son anhelos. Es decir, si tú no respiras, mueres. Si tú no te nutres con nutrientes provenientes de las plantas, de los animales, te mueres. Si tú no tomas agua, te mueres.
Otro anhelo es el del descanso. Si no descansas y estás activo las 24 horas del día, te mueres. Hay otro aspecto también que es un anhelo y que no lo entendemos como anhelo, pero yo te invito a que lo entiendas. El anhelo de la alegría, del gozo, del saber divertirte, pero siempre, como te repito, con lo bondadoso que hay en eso que aquello, tú lo tomas como para nutrir tu entusiasmo, tu alegría por la vida, tu contento, tu gozo. Mira lo importante entonces que entender, por ejemplo, el concepto de la nutrición en estos términos. Nutrición integral de nuestro ser biológico, nutrición de nuestro componente energético, de nuestro componente psicológico, de nuestro componente espiritual. Todos estos componentes por sí solos deben nutrirse, pero a la vez también esa nutrición es para que funcionen de una manera coherente como partes de una unidad. Y esa unidad debe funcionar como una totalidad. Ojalá me deje entender. Para que entonces podamos aprovechar con conocimiento y sabiduría la realidad de nuestra naturaleza humana. Fíjate que yo también leo, ¿no?, conocimientos de los demás, pero como te dije siempre, con mi pensamiento flexible, con mi crítica y autocrítica, etcétera, para aprovechar justamente todo aquello que en el caso de mi persona lo siento como bien, que me va a ayudar en mi salud de mi cuerpo físico, la salud de mi cuerpo energético, si podemos hablar de cuerpos, que yo no utilizo, se me chispoteó, yo hablo de componentes, de mi componente psicológico, de mi componente espiritual. Aprovecho todo. Como por ejemplo este momento, mira, no sabes lo contento que estoy al contar con estas tecnologías que me permiten entrar, llegar hasta donde estás tú y lograr esa comunicación dialógica contigo. Cierto que no me llegan tus respuestas, pero lo importante es que las respuestas están sucediendo en ti mismo, dentro de ti misma. El impacto, los resultados, lo estás percibiendo o lo vas a percibir en ti mismo o en ti misma. Por eso es que también te recuerdo que te dije, nadie enseña a nadie, sino que uno aprende. Nadie te va a desarrollar, sino que acá lo real es el autodesarrollo. Quiero finalmente agregar otra herramienta como concepto. Es el concepto de lo que es la factibilidad, la posibilidad, la factibilidad y la realización. La posibilidad es aquello que se puede hacer porque se cuenta con todos los recursos. Esa es la posibilidad. No existe posibilidad en aquello que no tiene los recursos para hacerse realidad. La factibilidad es cuando justamente ya de una manera consciente comienzas a organizar, ubicando y organizando todos esos recursos para que aquello que es posible lo realices. Y la realización ya es el trabajo, la acción en sí, que se puede manifestar ya de una manera objetiva. Entonces, analiza en ti
como individuo y en tu contexto, qué posibilidades existen. O sea, qué cosas, qué elementos, qué recursos hay para hacer algo. Y luego, tu capacidad, que eso lo tienes que aprender, de organizar todo aquello como un proyecto para que entonces luego entre la acción de la realización. Porque si tú comienzas realizando sin conocer la posibilidad ni haber organizado la factibilidad, pues vas a cometer una imprudencia, una payasada de la vida, irresponsable. Y eso es un desperdicio de tu naturaleza como ser humano. Y acá entonces viene lo que yo te he dicho. Fíjate lo que puedes hacer. Fíjate lo que debes hacer. Y fíjate lo que tienes, lo que haces. O sea, puedes, debes y lo haces. Mira cómo es este proceso. Yo te invito a que a partir de esto que te estoy explicando, te intereses. De repente en el fondo es, como te digo, chocolatearte, estimularte para que te intereses en este tema y tú mismo, tú misma, comiences a descubrir la naturaleza de la creación del Padre y cómo es que en ti se está manifestando esta maravilla de la naturaleza. Y veas inclusive que aquellas cosas que están sucediendo son realizaciones de lo inarmónico, de la imprudencia. Disculpa la dureza de la palabra, de la estupidez humana. Un hijo le dijo, papá, si tú pudieras describir con una sola palabra la, la naturaleza de nosotros como seres humanos y que nos hace diferentes a los demás, ¿qué dirías? Y él dijo, hijo, la estupidez. Eso es lo que nos diferencia del resto. Las plantas no incendian los bosques. Los animales no se destruyen a sí mismos, ni arrasan con todo lo demás para querer vivir ellos solitos, como únicos en el planeta. Cuando tienen hambre, los leones matan una presa y luego siguen acompañando al rebaño, no es que matan a todo el rebaño. Pero nosotros inventamos armas para matar masivamente a las plantas, a los animales. Y mira la estupidez extrema capaz de matarnos a nosotros mismos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué estupidez! Pero esto podemos reducirlo para ir aprendiendo a nuestra experiencia de vida diaria. Analiza qué estupideces cometes, como yo me doy cuenta, en tu comportamiento. Porque si comienzas a darte cuenta con la conciencia, vas a ver lo hermoso que es vivir en armonía. Y como te dije, teniendo la paz, teniendo la armonía tienes la paz, y teniendo la paz tienes la felicidad. No necesitas buscar la felicidad, busca, logra la armonía, busca y logra la paz, siéntela, siente la armonía, siente la paz, siente la felicidad. Yo te agradezco tu paciencia como siempre. Gracias a ti es que me inspiro y de paso voy chequeando en mí mismo lo que voy descubriendo como ciencia y como técnica de la vida.
de la vida humana con humanismo. Muchísimas gracias y te invito ya a esperar mi 10º video de la 10ª sesión. Hasta la próxima entonces.